Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la inmunidad innata. El sistema inmune innato es el sistema inmune inespecífico, ¿sí? O parte de nuestro sistema inmune que proporciona a nuestro organismo una respuesta casi inmediata frente al contacto con un patógeno y esta respuesta es de manera inespecífica, o se dice que no tiene una especificidad determinada porque va a ser el mismo tipo de respuesta frente a distintos tipos de antígeno, no de manera específica como ocurre en la parte, digamos, del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Que veremos más adelante. Para comenzar entonces esta charla vamos a proponer lo que son los objetivos de la misma, que tienen que ver con revisar justamente los componentes celulares de este sistema inmune innato, ver las características de las células que se ocupan de la fagocitosis y de los mediadores químicos por ella producidas en respuesta a los microorganismos, considerar las características de eosinófilos, basófilos y linfocitos natural killer, junto al rol que tienen en la respuesta inmune inespecífica. También nos ocuparemos de ver los componentes humorales de esta respuesta inmune y justamente cómo participa para generar una respuesta adecuada y en muchos casos limitar una infección. Lo primero que vamos a comenzar viendo y charlando serán los componentes de este sistema inmune inespecífico. Podemos dividirlo en componentes celulares y componentes humorales. Dentro de los componentes celulares vamos a tener, dentro de lo que son los glóbulos blancos, los polimorfonucleares neutrófilos, polimorfonucleares eosinófilos y polimorfonucleares basófilos, que ya vamos a ver se diferencian en mastocitos cuando se encuentran en los tejidos periféricos. Algo parecido ocurre con los monocitos, los cuales son aquellos que se encuentran circulantes en sangre, que se diferenciarán a macrófagos una vez que migran y ocupan distintos tejidos dentro de nuestro organismo. Y dentro de los linfocitos, aquí tenemos uno que no está dentro de lo que es la inmunidad adaptativa, como ocurre con los linfocitos T y B, sino que son los linfocitos natural killer. Estos linfocitos tienen la particularidad de que actúan dentro de esta respuesta inespecífica, ya que aunque son capaces de reconocer ciertas moléculas o digamos, eh, mediadores que se liberan por parte de una célula que se encuentra infectada por un virus, no producen una respuesta específica. Es decir, el mismo tipo de respuesta lo van a producir frente a una célula, por ejemplo, tumoral, o frente a una célula infectada con un virus. En cuanto a los componentes humorales, aquí encontramos principalmente todos los que son denominados reactantes de fase aguda. Dentro de este grupo están las proteínas de fase aguda, con algunas de ellas, de las más importantes, las lisosimas, las lectinas y las aglutininas, ya las vamos a ver más adelante, y cuál es su rol dentro de este sistema inmune innato. También las citoquinas y los interferones, y también el sistema de complemento, que no vamos a desarrollarlo mucho en esta charla porque es parte de otra charla. En cuanto a la inmunidad innata, las características que tiene este sistema inmune inespecífico es que es un sistema primitivo, es decir, que está presente en invertebrados, está presente en el ser humano desde su nacimiento, las respuestas no se modifican con el paso del tiempo, no requiere estimulación para ejercer su acción y tiene especificidad mínima, puede reconocer patrones microbianos para actuar frente a sustancias que no son propias, y también permite una respuesta rápida de minutos que no tiene cambios en la calidad o cantidad con el paso del tiempo, como sí ocurre en la inmunidad adaptativa, con el fenómeno principalmente de lo que es memoria y también la respuesta inmune primaria y secundaria, cosa de que no ocurre para este caso. En cuanto a la primera línea de defensa, ya hemos comentado en otras charlas que
un organismo, un microorganismo que viene y trata de ingresar a nuestro cuerpo, se va a encontrar primero con las barreras de epitelio superficiales que constituyen barreras mecánicas, químicas y microbiológicas que impiden su acceso. ¿Sí? Muchas veces con estos mecanismos es suficiente para evitar el ingreso de un patógeno, ya que las células epiteliales unidas por uniones estrechas de la piel, el intestino, los pulmones y la cavidad nasal, ocular u oral, impiden el ingreso de estos microorganismos. Cuando este microorganismo ya toma contacto, por ejemplo, con la piel, bueno, hay algunos efectores mecánicos, como puede ser el flujo longitudinal de aire o de líquido, que impiden justamente que este microorganismo termine de ingresar. También la presencia de ácidos grasos y beta-defensinas, o catelicidina, como algunos compuestos que son segregados por las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas hacia la piel, permiten o imposibilitan la proliferación bacteriana, al igual que lo que ocurre con la microbiota normal, que compite justamente con estos gérmenes patógenos y no los deja proliferar e ingresar en este caso la piel o las mucosas en las que estamos viendo. ¿Sí? El intestino también tiene algunas características, como ya hemos visto, en el sistema digestivo, la presencia de pH ácido o algunas enzimas, además de defensinas o lecticidinas que permiten una buena defensa de la mucosa, ¿sí? Imposibilitando la proliferación bacteriana y el ingreso de los mismos. Hay algunas excepciones, obviamente, las bacterias han evolucionado a lo largo del tiempo, al igual que nuestros mecanismos de defensa, para infectarnos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos a un Helicobacter pylori con la capacidad de sobrevivir al pH bajo del estómago, proliferar en este ambiente totalmente adverso para otro microorganismo e inclusive lesionar la pared produciendo úlceras gástricas. Para los pulmones, la presencia del surfactante pulmonar y también algunas lisosimas y algunas defensinas permiten defendernos de distintos microorganismos, al igual que el barrido de los cilios que producen eliminando el moco que se encuentra desde los alvéolos hasta los bronquios, lo cual permite también sacar partículas y eliminar microorganismos que pudieran proliferar en estos ambientes. Y en las mucosas también tenemos la presencia de lisosimas y otras enzimas que impiden el crecimiento. ¿Sí? En todas estas superficies epiteliales vamos a tener una microbiota normal que siempre va a tratar de imposibilitar el crecimiento y desarrollo de otro microorganismo, toda vez que se desbalancea la flora bacteriana normal, como puede ser en situaciones de consumo crónico de antibióticos para el caso intestinal. Bueno, pueden aparecer diarrea por solamente haber desaparecido o limpiado la microbiota normal, o también por la proliferación de otros agentes. Muy bien, ya pasando directamente a lo que vamos a ver en esta charla, tenemos que tener en cuenta que, como se ve en esta gráfica de aquí arriba, la fagocitosis que producen los glóbulos blancos es un mecanismo muy eficiente, ¿sí? Para eliminar bacterias, como se ve ahí en ese punto, y esto es permitido gracias a la capacidad que tienen los denominados fagocitos profesionales, vamos a ver cuáles son, de a través de receptores tipo TOL, ¿sí? Que como se puede ver en esta gráfica, se encuentran en distintos linajes celulares, ya vamos a volver sobre ella, pueden reconocer distintas moléculas que se encuentran en las células sanas, ¿sí? de vertebrados, y también, por tanto, reconocer las que no son pertenecientes a un vertebrado normal. Es decir, que el reconocimiento de estos patrones de moléculas provenientes de bacterias, como pueden ser gram negativos, como puede ser el lipopolisacárido del EPS, o en gram positivos el ácido lipoteicoico, o los mananos de la pared de las levaduras, o RNA de cadena intermedia de algunos virus, el reconocimiento de esas estructuras por parte de estos fagocitos permitirá generar la endocitosis de estos microorganismos, y como ya han visto en biología molecular, a través de toda la vía endocítica, unirlos a lisosomas y degradarlos para su eliminación.
Así entonces, como veíamos recién, vamos a tener distintos tipos celulares que tienen la expresión de estos receptores tipo TOL, ¿sí? Que van a reconocer distintas estructuras, ¿sí? O van a hacer ligación, digamos, con distintas estructuras de organismos o microorganismos distintos a las células de los vertebrados, y es por ello que estas es el único reconocimiento y que es inespecífico, ciertamente, pero que al menos permite que las células que van a tener esta capacidad fagocítica no ataquen células propias, ¿sí? Entonces los monocitos, células dendríticas y los macrófagos y neutrófilos van a ser los que en general tengan este tipo de receptores, y hay para algunos tipos celulares, principalmente de los polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, mastocitos y demás, que tienen también este tipo de receptores porque van a actuar frente a distintos patógenos, y esto lo que permite a las células de nuestro organismo es ampliar el abanico de posibilidades de poder detectar microorganismos patógenos y eliminarlos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos. Dentro de estos fagocitos profesionales vamos a hablar primero de neutrófilo. El neutrófilo es el leucocito de mayor proporción en circulación en el ser humano, y es un polimorfo nuclear de vida media corta, ¿sí? Este polimorfo nuclear tiene la característica de tener un núcleo multilobulado, ¿sí? En la forma madura, con depósitos de glucógeno y dos tipos de gránulos primarios y los secundarios, ¿sí? Los gránulos primarios contienen antimicrobianos no oxidantes, como las enzimas mielopolioxidasa, defensinas, proteína bactericida estimuladora de permeabilidad o catepsina G, que van a ser liberados estos gránulos siempre que el neutrófilo reciba la señal de que hay un patógeno y se encuentre con él, es decir, que reconozca a través de estos receptores TOL que se encuentra frente a una célula o una estructura que no es propia, ¿sí? Los gránulos secundarios también contienen lactoferrina, lisozima, fosfatalsa-alcalimna y citocromo, que permiten también reacciones de tipo enzimático y también la producción de radicales libres, los cuales van a favorecer la degradación de los organismos, y estos gránulos nuevamente pueden ser entonces liberados al exterior o también unidos a la vesícula endocítica que ha sido incorporada junto al microorganismo para ser eliminada. En cuanto el neutrófilo recibe la señal de que hay una infección o una lesión, esto mediado a través de citoquinas, que suelen ser liberadas por macrófagos tisulares o mastocitos, estos neutrófilos lo que hacen es salirse del flujo sanguíneo normal y de circulación, adhiriéndose primero a receptores endoteliales, y lo que primero ocurre es lo que se denomina el fenómeno de adhesión y de rodamiento. Posteriormente, frente a la presencia de quimoquinas o citocinas liberadas justamente por los macrófagos tisulares, como puede ser el CXCL8, van a unirse a estas estructuras firmemente, ¿sí? Y van a producir una unión estrecha que los va a acercar también a través de las moléculas ICAM hasta las uniones intercelulares, donde van a producir a través de la diapédesis su llegada y migración hacia el tejido intersticial y el lugar donde está la señal de que hay un agente exógeno, ¿sí? que puede estar atacando o produciendo una reacción inflamatoria local. En cuanto a los monocitos, es la forma circulante de los macrófagos, es decir, que el monocito va a estar circulante, vive alrededor de unos 10 a 12 días, y suelen asentarse en distintos tejidos estos macrófagos, dando algunas particularidades de organización y de defensa en distintos tejidos que ya habrán visto en histología, como pueden ser las células de Kupfer en el hígado y demás. Estas células, que también son entonces fagocitos profesionales, al igual que los neutrófilos, contienen moléculas de adhesión a las células endoteliales, entonces también se van a fijar, los monocitos van a migrar, ¿sí?
y una vez que se encuentren en el intersticio van a diferenciarse al macrófago, que es la célula activa para producir fagocitosis, y también vamos a ver que liberan, perdón, gran cantidad de sustancias que sirven para incrementar esta reacción de defensa frente al patógeno. El monocisto circulante también puede diferenciarse en célula dendrítica, que ya hemos visto su función en lo que es la respuesta inmune específica como presentadora de antígenos. En cuanto al macrófago, tenemos que decir que también, como veíamos para el neutrófilo, tiene receptores específicos, ¿sí? Receptor de manosa, receptor de complemento, receptores lipídicos, receptores de tipo scavenger y receptor de beta-glucano. Todos estos receptores específicos lo que hacen justamente es permitir la reacción frente a distintas sustancias y también dar distintas respuestas frente a lo que haya sido endocitado. Entonces, frente a la unión a citoquinas, producirá también la liberación de nuevas citoquinas, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que inducen una respuesta inflamatoria local y también participan de la respuesta inflamatoria sistémica. Ya vamos a ver la participación de estas citoquinas, como también parte de esta respuesta inmune innata. Liberan quimioquinas, las cuales producen quimiotaxis y reclutamiento de diferentes poblaciones leucocitarias, ¿sí? También van a producir interleuquinas y TGF-beta, ¿sí? Que permiten o median actividades antiinflamatorias y telerogénicas. Por otro lado, también pueden producir y promover la expansión de células T-helper, ¿sí? Y también van a interactuar, como ya hemos visto en otras charlas, con los linfocitos TCD4 para producir la maduración de los mismos, ¿sí? Y la diferenciación. Entonces, esto es el rol que puede tener el macrófago una vez que se une a distintas moléculas para ejercer su acción. Y hay que tener en claro que, bueno, entonces el macrófago como el primer, digamos, filtro y mecanismo por el cual se van a capturar estos patógenos y se van a expresar estos antígenos en su superficie, van a permitir en la interacción con distintos linajes celulares lo que va a producir distintas acciones. Va a actuar en interacción con los mastocitos, con los neutrófilos, con las células dendríticas, con los natural killer, con otros macrófagos y también con las células endoteliales. Hay que tener en cuenta entonces que los macrófagos activados no solo producen actividad fagocítica, sino que también secretan citoquinas que van a tener distintas acciones, particularmente ya hemos visto interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, que lo comentamos recién, que participan de esta reacción inflamatoria local y también sistémica, ya que estos mediadores son los denominados perógenos endógenos, es decir, que toda vez que se liberen, producirán un seteo de una nueva temperatura por parte del hipotálamo para generar fiebre, lo cual también es un mecanismo de defensa inespecífico. Por otro lado, la liberación de factor quimiotáctico CXCL8 producirá que basófilos y linfocitos T acudan al lugar de la infección, al igual que los neutrófilos, para aumentar la reacción inflamatoria, y la interleuquina 12 será quien se ocupe de activar a los linfocitos natural killer y también estimular la diferenciación de las células o linfocitos T CD4. Entonces, hemos visto la importancia de los neutrófilos y de los macrófagos como células fagocíticas, pero también su importante rol a la hora de liberar distintas sustancias que pueden incrementar la reacción inflamatoria y que también es muy útil para producir justamente la activación de la inmunidad adaptativa. En cuanto a la comparación que podemos hacer entre neutrófilos y macrófagos, tenemos que decir que a nivel de su acción fagocítica tiene una acción bastante parecida en cuanto a lo que ambas son bacteriostáticas y bactericidas, porque contienen estos gránulos dentro de vesículas que también tienen pH muy ácido,
también producen reacción de estrés oxidativo frente al patógeno, aumentando radicales libres dependientes de oxígeno y de nitrógeno, también produciendo óxido nítrico, y también en cuanto a los neutrófilos principalmente, tienen gran cantidad de péptidos antimicrobianos, ¿sí?, para producir daño a estos agentes patógenos, y ambos tipos tienen la presencia de lisocimas y distintas hidrolasas ácidas que van a dañar a distintos patógenos, y también van a producir ciertos cambios a nivel de los tejidos donde estén produciendo la reacción inflamatoria. Bien, en cuanto a otro tipo celular importante, tenemos al eosinófilo, como se ven en esta figura. El eosinófilo es uno de los principales mecanismos de defensa innata que tiene nuestro cuerpo frente a los parásitos, ¿sí? Los eosinófilos contienen gránulos, ¿sí?, que tienen proteína catiónica eosinofílica y peroxidasa, además de otras enzimas como aril sulfatasa B, fosfolipasa B e histaminasa, y el contenido de estos gránulos es exocitado frente a la presencia de parásitos por unión a moléculas del complemento C3b, ¿sí? Esta activación genera un estallido respiratorio con aumento de los radicales libres, lo que termina degradando o afectando la viabilidad de este parásito. La proteína catiónica, en particular, genera daño en la membrana del parásito, causando un poro, ¿sí?, como algo análogo a lo que ocurre en el complejo de ataque de membrana del complemento, lo cual hace un desbalance iónico en el parásito que también lleva a la muerte celular. Otro tipo importante de polimorfo nuclear, que está ocupado de las defensas innatas de nuestro sistema homeostático, es el basófilo. El basófilo circulante son semejantes a los mastocitos que se encuentran en los tejidos y que se localizan en las inmediaciones de los capilares. Ambos tipos de celulares contienen gránulos con heparina, histamina, bradiquinina, serotonina, entre otras, que son liberadas en situaciones principalmente de inflamación. Los mastocitos producen quimiotaxinas también que estimulan la migración de los neutrófilos al foco inflamatorio, justamente por su rol de ubicarse siempre cerca de los capilares. Durante una reacción alérgica se producen niveles elevados de inmunoglobulina E, la cual se une a receptores de membrana de estas células, provocando la liberación de mediadores, ¿sí?, junto con leucotrienos y también sustancias de reacción lenta de anafilaxia, lo cual amplifica la reacción alérgica. Es decir, que es esperable que uno encuentre en una persona con una gran reacción alérgica niveles elevados de inmunoglobulina E, eosinófilos y basófilos en sangre. Para resumir entonces lo que hemos charlado hasta este momento, tenemos los distintos linajes celulares: basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos macrófagos. Los neutrófilos y los monocitos macrófagos son justamente los fagocitos profesionales, ¿sí? Y van a encargarse de ingerir y destruir a los invasores, además de que los macrófagos son las células presentadoras de antígeno. Por parte de los basófilos van a hacer liberación de sustancias químicas en la inflamación y respuestas alérgicas, mientras que los eosinófilos son los que se encargan principalmente de la degradación de parásitos recubiertos por anticuerpos y también por moléculas del complemento. En cuanto al último tipo celular, que no está dentro del grupo de los polimorfonucleares, digamos, encontramos al linfocito natural killer, ¿sí? Más allá de ser una derivada linfoide, esta célula participa inespecíficamente en la respuesta inmunitaria, y lo que hacen es reconocer, como habíamos visto que también tienen cierto reconocimiento las células fagocíticas, mediante receptores de tipo lectina, estructuras glucoproteicas de alto peso molecular ubicadas en la superficie de las células que están infectadas por virus. Es decir, que aquellas células infectadas por virus van a producir una señal que va a estimular la reacción de estos linfocitos natural killer. La activación genera normalmente la polarización de gránulos y la liberación hacia el espacio intercelular, lo que desencadena la muerte de la célula blanco. Y además hay que tener en cuenta que el componente principal
desencadenar la lisis de esta célula es una perforina, ¿sí? O citolicina, que es homóloga también al complejo de ataque de membrana que habíamos visto o comentado, que es parte del complemento y que se inserta en la célula blanca y genera un poro en esta membrana, ¿sí? Los natural killer inducen apoptosis en células blancos, mecanismo mediado por caspasas, ¿sí? Y que es desencadenado por el factor de necrosis tumoral alfa, la presencia de granzima B, los cuales están dentro de los gránulos de los linfocitos natural killer. Los interferones, vamos a ver más adelante, que son los que aumentan la citotoxicidad de las natural killer y que en particular van a ser los que, liberados por, como habíamos visto, los macrófagos, ¿sí? Estos interferones, interleuquinas y demás, van a estimular la aparición temprana de estos linfocitos natural killer que van a tratar de destruir las células infectadas. En caso de que no sea lo suficientemente efectiva esta destrucción de células infectadas, inclusive también de células tumorales, vendrá la defensa a partir de las otras líneas o derivados linfoides, que son los linfocitos T. El otro componente importante que tenemos de la inmunidad innata son los efectores humorales. Dentro de estos efectores humorales los podemos clasificar en quimiotaxinas, opsoninas y pirógenos, ¿sí? Las quimiotaxinas son aquellas moléculas que van a atraer fagocitos al sitio de la infección u otros polimorfonucleares también. Las opsoninas son proteínas que recubren a los patógenos de manera que los fagocitos los reconozcan y los ingieran, y los pirógenos son sustancias que provocan fiebre, como habíamos visto, interleuquina 1 y 6 principalmente. En cuanto a las sustancias químicas específicas y sus funciones, podemos ver aquí la presencia de las proteínas de fase aguda, ¿sí? Que son proteínas hepáticas, como lo vamos a ver, que actúan como opsoninas y que tienen distintos roles dentro de esta respuesta inmune. Bradiquinina, que estimula receptores de dolor y es un vasodilatador, todos los componentes del complemento, ¿sí? Junto con el complejo de ataque de membrana, las granzimas, heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es un vasodilatador y broncoconstrictor liberado por mastocitos y basófilos, histamina muy relacionada a los ataques de asma principalmente, ¿sí? Y con episodios de broncoconstricción. Interferones, ¿sí? Interleuquinas, quininas, lisozima y algunas otras sustancias que todas ellas van a producir de manera inespecífica distintos mecanismos por los cuales va a tratar de ser eliminado un patógeno y de esa manera defender nuestro organismo. Para hacer algún detalle breve de las principales, vamos a hablar de las proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda son incrementadas en sangre en respuesta a la producción principalmente de interleuquina 1, 6 y de factor de necrosis tumoral, como se puede ver aquí, el alfa principalmente, que van a generar que el hepatocito produzca distintas proteínas, ¿sí? Estas proteínas, tenemos la proteína C reactiva, la proteína fijadora de manosa como principales miembros, digamos, o principales reactantes de este tipo de defensa, aunque hay otras proteínas que son importantes, como la alfa-1 antitripsina, la ceruloplasmina, el fibrinógeno, la protombina, el plasminógeno, la fosfolipasa 2, todas ellas van a ser proteínas o denominados reactantes de fase aguda, ¿sí? Y estos reactantes de fase aguda lo que hacen justamente es verse incrementados siempre en situaciones de inflamación, lo que determina, si uno no mide específicamente lo que sería, por ejemplo, la concentración de proteína C reactiva en plasma, una velocidad de eritrosedimentación globular muy elevada, porque lo que hacen es interponerse estas proteínas entre los glóbulos rojos y por tanto disminuyen lo que los glóbulos rojos pueden repelerse por cargas eléctricas y por tanto esa atracción hace que la velocidad de eritrosedimentación sea mucho más rápida y el aumento de la eritro, que es un parámetro clásico de las mediciones o las primeras determinaciones en sangre de un paciente con una posible infección, va a determinar que justamente este valor esté aumentado.
En particular hay que decir que la proteína C reactiva también activa el complemento, mientras que la proteína fijadora de manosa sirve como opsonina de bacterias, levaduras, virus y parásitos, y es por ello que son muy importantes, ya que van a marcar al patógeno que tiene que ser atacado por las células de la inmunidad de nuestro organismo. Los interferones son otros mediadores muy importantes de la inmunidad innata, ya que son agentes antivirales de amplio espectro, ¿sí? Inclusive muchos interferones se utilizan para tratamiento de enfermedades virales, ¿sí? Son terapias de las más nuevas, antivirales, y los distintos interferones son producidos, muchos de ellos por los leucocitos, como puede ser el interferón alfa. También está el interferón beta, que es producido por fibroblastos y otros tipos celulares, y el interferón gamma, que no lo hemos incluido en este detalle por no tener participación casi en lo que es la respuesta inmunitaria. Sí, el interferón alfa y el interferón beta lo que hacen es ser secretados, ¿sí? Por la célula infectada por un virus hacia el medio extracelular, y ese interferón se adhiere a las células vecinas no infectadas, produciendo cambios en estas células que harán que se genere un cordón no infectable por estos virus que ya están afectando a una célula, ¿sí? Eso va a tratar de restringir la diseminación viral, ya que muchas veces el virus utiliza muchas veces no, necesariamente utiliza la maquinaria celular de la célula infectada, justamente de la célula huésped, para proliferar, y en muchas ocasiones la forma de diseminarse es destruyendo esa célula que estaba ocupando para replicarse. Además, los interferones se ocupan de activar las células de la inmunidad innata para atacar las células infectadas y, como habíamos visto en particular, a las natural killer, aunque también estimulan la quimiotaxia al sitio de infección y la acción de los macrófagos y células dendríticas para presentar también este tipo de células, o al menos los antígenos, para desencadenar una respuesta inmune específica. En cuanto a las citoquinas, habíamos visto que son distintas y ya las habíamos empezado a ver o a hablar de ellas en el teórico de hematopoiesis. Particularmente para este caso, lo que vamos a hablar no es de aquellas citoquinas que participan en el crecimiento y por ahí maduración de las células de la sangre, sino aquellas que participan dentro del sistema inmunitario. En particular, interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son de los principales mediadores, porque tienen acción en distintos órganos y tejidos, como hemos visto en el hígado para la producción de los reactantes de fase aguda y también la activación del complemento, mientras que en otros tejidos, como puede ser el endotelio y la médula ósea, producen la movilización de neutrófilos que están allí en estado de quiescencia para volcarlos a circulación y que vayan a producir fagocitosis en el lugar donde tienen que actuar. Por otro lado, a nivel hipotalámico, producen un reseteo de la temperatura corporal, lo cual también, junto con el efecto que producen en distintos tejidos, como pueden ser los adipocitos y los miocitos, generarán un aumento de la temperatura, lo cual disminuye la replicación viral y bacteriana, ¿sí? Y muchas veces con eso es suficiente para eliminar ese patógeno. Además, a nivel de las células dendríticas, estas citoquinas producen el inicio de la respuesta inmune adaptativa, por lo cual es muy importante. En cuanto al complemento, un breve comentario, sin meternos en detalle porque lo van a ver en otra charla. Es una cascada enzimática donde un producto cataliza la reacción del paso que sigue, ¿sí? Se ocupan de opsonizar distintos microorganismos, principalmente el C3b, algunos péptidos funcionan como anafilotoxinas, es decir, estimulando la quimiotaxis, como puede ser C3a y C5a, y hay un complejo importante que se produce dentro digamos, de lo que es el ataque a un microorganismo, que es el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Que estas proteínas se conjugan para formar un complejo que se inserta en la bicapa lipídica y produce un flujo neto de iones y agua que lleva a la lisis celular del microorganismo. Eso es lo que vemos aquí, junto con las 3 vías de activación que tiene el complemento: la vía de las lectinas, la vía clásica y la vía alternativa.
que van a llevar finalmente entonces a que se produzca esta cascada que va a generar las distintas funciones del sistema de complemento que acabamos de nombrar. Muy bien, para finalizar un breve resumen, recordar que la piel y mucosas y las secreciones glandulares son la primera línea de defensa de nuestro organismo, que si los microorganismos penetran, son atacados por factores solubles como lisozima y agentes celulares de defensa. Aquí van a actuar las células fagocíticas, principalmente neutrófilos y macrófagos, que enfrentarán primero al agente, reconociendo mediante receptores TOL los patrones moleculares asociados a patógenos, a los que se adhieren sobre la superficie de este agente, ¿sí? Los fagocitos entonces activan mecanismos de endocitosis y lisis, ¿sí? Para degradar estos patógenos y también para presentar estos antígenos a otros tipos celulares. En la inflamación participan también otros polimorfonucleares, como pueden ser los basófilos, que estimulan la llegada de más polimorfonucleares, los eosinófilos, que actúan especialmente frente a parásitos, y los linfocitos natural killer, que atacan células infectadas con virus, induciendo la muerte celular. Los mecanismos humorales proporcionan otra estrategia de defensa inespecífica mediante la acción de lisozima, defensinas, sistema de complementos y otros factores como los reactantes de fase aguda que amplifican la respuesta inmunitaria. Y recordar que la proteína C reactiva y la proteína fijadora de manosa dentro de estos reactantes de fase aguda son los principales porque reconocen entre grupos de hidrato de carbono propio y de los que no son propios, como los microbianos, conduciendo hacia ahí la acción de los distintos justamente agentes que van a terminar desencadenando o produciendo la eliminación del microbio. En cuanto a la bibliografía de cabecera para este tema de la respuesta inmune innata, en esta charla hemos hablado de conceptos que están en el libro de Inmunología de Reut, también de Geneway y además en el libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Bueno, muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.